Entonces, después de haber comido y de haber cargado nuestro cuerpo de lípidos, les voy a contar que han hecho todo mal, porque lo que hemos de hacer es bajar los lípidos. Este va a ser el karma de mi segunda charla. Pero, en función, me he tomado la libertad de que una de las preguntas que me hizo Alejandro fue esto. En las LDL, aquí tenemos lo típico, la persona que tiene mucha LDL y que tiene un alto riesgo. Y tenemos la persona con poco LDL colesterol y tiene poco riesgo, que esto le podríamos llamar el paciente clásico. El problema viene con los pacientes discordantes, que está el caso del que tiene mucho LDL colesterol, pero no tiene riesgo, y es porque tiene esta molécula de LDL tan grande que no es capaz de penetrar. Mientras que el que tiene poco colesterol, con poca y la partícula es muy pequeña, esta tiene una capacidad de penetración muy grande y por tanto es súper aterogénica. Y esto es lo que sería el ejemplo que tú comentaste del paciente con poco LDL que tiene un infarto muy extendido, y es que sí, tiene poco LDL colesterol, pero es muy proaterogénico y seguramente si le mirásemos con algún tipo de IBUS o algún tipo de imagen verías que la placa es súper avanzada y súper severa. Por esto es el problema que estamos comentando anteriormente. Bueno, habiendo hecho este apartado, entramos en el tema de los lípidos. ¿Qué hacemos con los lípidos? Llevamos mucho tiempo hablando y básicamente los conceptos de la terapia lipídica no han cambiado mucho. Las LDL siguen siendo la diana terapéutica prioritaria. ¿Por qué? Porque tenemos la fisiopatología en que nos indican que los niveles de colesterol son muy importantes en la progresión de la placa, pero mucho más importante es que vamos a llegar a un momento en que tenemos la placa vulnerable y la placa que podemos llamar estable, y vean ustedes que la diferencia primordial es el contenido lipídico, que normalmente es un corazón de lípido extracelular, y que este va a favorecer que esta placa sea más inestable y se rompa, y se va a formar el trombo que hemos comentado anteriormente. Pero también tenemos las evidencias epidemiológicas, y esta diapositiva me encanta porque, como pueden ver, en una manera ponemos los estudios de randomización mendeliana, tenemos los estudios epidemiológicos y tenemos los estudios de intervención, y todos de ellos tienen el mismo mensaje. Un nivel elevado de LDL incrementa el riesgo, por tanto, si somos capaces de bajar el nivel de LDL, disminuimos el riesgo, bien sea genéticamente, bien sea observacional o bien sea de intervención. Las estrategias. Las estrategias están cambiando y a marchas forzadas. Por ejemplo, la pregunta que se me ha hecho hoy, las HDL o los triglicéridos. Pues este es mi amigo el mago, que durante mucho tiempo me ha dicho que teníamos que subir las HDL bajas. La estrategia actual nos está diciendo que mirábamos a la bombilla roja, como tú decías. Quizás hemos de ver a los triglicéridos. ¿Por qué? Porque hemos comentado, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Félix, que la diabetes no es un factor de riesgo. Yo ya lo considero un paciente cardiovascular porque hoy, mañana o dentro de una semana va a tener un evento, y el problema es que a nivel lipídico están caracterizados por la dislipemia heterogénica. LDL no es que sean altas, es que son pequeñas y densas, que son las proaterogénicas, las HDL bajas y los triglicéridos elevados. ¿Por qué nos preocupa? Porque esta dislipemia está caracterizada por un incremento de eventos cardiovasculares. Y mucho más, como tú has indicado, la obesidad infantil, pero vean ustedes lo que ocurre en Estados Unidos con la incidencia de la diabetes. O sea que este es un problema que los niños van a ser mucho más diabéticos en un futuro, más que nuestra generación. ¿Y por qué es importante esto? Los triglicéridos, como ha dicho anteriormente Enrique, no hablábamos, es porque los hemos descubierto ayer. No. Silversmith, en los años 50, se atrevió a decir que la aterosclerosis era una enfermedad postpandrial, porque pasamos una gran parte de nuestra vida en condiciones postpandriales. Desayunamos, comemos y cenamos, y algún que otro se toma una merienda, lo cual te quiere decir que es un problema importante. Hemos tenido siempre evidencias epidemiológicas, que ya las vimos desde el Framingham. Los metaanálisis nos han dicho que unos niveles, la diferencia entre el grupo que tiene los triglicéridos más elevados y el más pequeño es un 72% de diferencia en el riesgo cardiovascular.
Y los estudios mendelianos nos han dicho últimamente que es un factor de riesgo independiente de los niveles de LDL. Por tanto, hemos de cambiar nuestro concepto y la estrategia es que la hipertrigliceridemia debe ser considerada una diana terapéutica. Vamos a ver qué nos dicen. En Dinamarca, como tienen un seguro socializado, tienen la posibilidad de hacer seguimientos epidemiológicos y pueden ir hacia atrás con más de 10 años de tiempo. Entonces, es un estudio un poco complejo, pero es muy bonito. Cogieron los pacientes y los dividieron en el que debe de ser tratado con estatinas y el que no. El que debe ser tratado con estatina lo tratan y no se estudia. El que no califica para estatinas, que quiere decir que tiene un colesterol, llamémosle, en los objetivos, lo dividieron entre el que tenía más de 3 milimoles de triglicéridos y el que tenía menos de 3 milimoles. Y vean ustedes lo que ocurrió, que cuando pasó, estoy aprendiendo todavía con esto, pero no me defiendo muy bien. Vean ustedes que aquí en negro es el que no era elegible para en verde, el que no era elegible para estatinas, lógicamente menos riesgo, y vean ustedes que los que tenían triglicéridos, vean que había como una dosis respuesta, que el que tenía más de 3 milimoles tenía mucho más factor de, no riesgo, eventos, ya estamos hablando no de riesgo, sino de eventos, que el que tenía menos. Sí, pero está muy bien, pero hasta hace poco decíamos que los triglicéridos no había una evidencia causal o predictiva. Este es un estudio del 2015 que se hizo en Israel porque genéticamente tienen mucha hipertrigliceridemia y vean ustedes que en pacientes que habían tenido un evento, el valor predictivo de un efecto recurrente estaba presente no únicamente en 16 semanas, sino que todavía existía hasta un periodo de 3 años después de un evento. Y entonces, ¿cómo desarrolla su efecto nocivo los triglicéridos? El problema es que tiene un efecto dual. A nivel sistémico, vean ustedes que aquí tenemos las lipoproteínas ricas en triglicéridos, que serían los kilomicrones remanentes y las VLL, que en función de la lipoproteína lipasa liberan los productos lipolíticos a la circulación y estos per se van a incrementar la inflamación, la coagulación y el daño endotelial. Pero además, al hacer daño endotelial, van a favorecer que esta partícula, que va a ser mucho más pequeña porque ha sido ya metabolizada, penetra en el espacio subendotelial, facilita la formación de macrófagos, el macrófago se va a morir y va a incrementar la disruptabilidad o la propensión a la ruptura de esta placa. Cuando esta placa se rompe, no únicamente se va a romper antes porque tiene más lípidos, sino que se va a encontrar una plaqueta que ya está activada y está esperando que haya la menor reacción para que se agregue, se active y por tanto se va a formar un trombo mucho más grande o mucho más estable y la consecuencia es la manifestación de un evento agudo coronario mucho más severo. Muy bien, espero haberles convencido de que los niveles de triglicéridos son malos. Entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿y entonces yo qué hago? Pues bueno, señores, lo primero son los fibratos, después la niacina, los omega 3. Primera cosa, no todos los omega 3 son iguales, que es muy importante. Las estatinas. Las estatinas sí, bajan los triglicéridos, pero depende muy mucho del nivel de triglicérido basal. Yo les recomiendo a ustedes que si quieren bajar las LDL den estatinas, y si quieren bajar los triglicéridos no den estatinas, den fibratos. Y lo mismo se aplica al ezetimibe. ¿Qué evidencias tenemos con fibratos? Estas son las evidencias que tenemos con fibrato y entonces he puesto los dos estudios primeros porque cuando le hablas con los estatinocéntricos y les dices esto te dicen sí, en estos estudios no había estatinas. Bueno, en los de abajo había estatinas y fueron negativos. ¿Por qué le da usted fibratos a una persona? ¿Por qué rubio tiene ojos azules o porque tiene triglicéridos elevados? Si la respuesta es la segunda, cuando miras la selección de la población adecuada, vean ustedes que todos los estudios que fueron no significativos llegan a ser altamente significativos. Por tanto, mi pregunta a ustedes es, ¿los fibratos no funcionan o se dieron a la población no adecuada? Mi opinión es que cuando el fibrato se da a la proporción adecuada, funciona. Y lo mismo ocurre con el ACOR. A mí cuando me dicen que el ACOR no funciona para nada, que el fibrato falló, recuerden ustedes que el segundo paper que se hizo con Henry Gisberg
dijo que cuando las estatinas no funcionan, hemos de considerar que los fibratos funcionan. Y después hubo un endocrinólogo que publicó en el New England 4 semanas después que dijo, en el 17% de la población de la COR que cumplía las condiciones de triglicéridos elevados y HDL bajas, hubo un 31% de reducción. Volvemos de nuevo al problema de que no se dio a la población adecuada. Los omega 3. Hasta hace 3 semanas, cuando estuvimos con Alfonso en Perú, yo presenté este metaanálisis y les dije, señores, forget it, no sirven para nada. Y les dije, esperen, que tenemos 3 estudios que van en marcha, el Reduce-It, el Strength y el Prominent. En Múnich se presentó, no se ha presentado todavía, el Reduce-It, la compañía que lo hace ha dicho que es positivo. Les digo lo que yo he leído, no se ha visto el paper todavía para revisión. Pero importante, para los que les gusta el omega 3, no dan eicosapentanoico. Están dando correcto, Luis, eicosapentaenetilo. O sea, que no es lo mismo la pildorilla de omega 3 que tomar el Vastepa. Por tanto, conclusiones a medio plazo, pensamientos para discutir. Es evidente que un control adecuado de la dislipemia, y aquí quiero decir LDL, colesterol y triglicéridos, previene eventos cardiovasculares. Que las estatinas y fibratos son drogas establecidas para tratar las dislipemias. Que las estatinas son muy efectivas y eficaces para bajar las LDL, pero no son activas sobre las HDL triglicéridos. Que la terapia combinada ofrece grandes ventajas para bajar esta dislipemia heterogénica. Pero cuidado, la combinación de fibrato y estatina sí que es verdad que va asociado con un incremento de efectos indeseables, pero es un 0,2%, porque todos los que os tienen en la mente este 30% de problemas con las miopatías era con una droga llamada gemfibrocilo, que ya no existe, excepto en Ecuador, me parece que todavía lo tienen, porque hoy en día tenemos ya no gemfibrocilo, tenemos la segunda y la tercera generación de fibratos. Y señores, den la estatina por la noche y den el fibrato por la mañana, porque en esas 12 horas la estatina ya se ha eliminado y es cuando va a entrar el fibrato, con lo cual la posible interacción se reduce. Lo que es evidente que las estrategias todas nos indican que hay una tendencia a un incremento en la reducción de los niveles de LDL colesterol. ¿Y por qué? Vean ustedes este perfil lipídico de que en el año 84 el LRC nos dijo que los niveles de LDL apropiados eran 160, el 4S nos dijo que eran 120, el Pruvit nos llevó a 60, el TNT, Jupiter Improvit, y ahora con los PCSK9 nos están diciendo que unos niveles de 30 son no nocivos. No he dicho adecuados ni ideales, he dicho que no son dañinos. Por tanto, el dogma de lower the better parece que ahora es even lower, even better, y yo les quiero añadir lo que le he dicho antes a Fernando cuando hablaba de la hipertensión. Hemos aprendido después de mucho tiempo que even earlier, mucho mejor. Y aquí yo me acuerdo una cosa que lo dijo el doctor Bramwell, que una vez dijo que a veces el esperar a que el tipo sea de alto riesgo o que tenga un evento es como aquel que pone una llave para cerrar el corral cuando se le han escapado las gallinas. Y esto es lo que se aplica al diabético que decía Félix. Si sabemos que todo diabético es de alto riesgo, tratémosle, no esperemos a que se manifieste. Entonces, señores, las estatinas son seguras y eficaces. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos tanto la inercia? Esta mañana se ha preguntado la diabetes, se ha preguntado los problemas musculares. Los beneficios son mucho mayores que los posibles inconvenientes. Y entonces, ¿por qué tardamos tanto en darlos? Y a veces cuando lo damos a dosis bajas. Y esta es la triste realidad de la hiperlipidemia. En Estados Unidos, aproximadamente el 50% de los dislipémicos reciben estatinas, pero solamente un tercio de este 50% llega a los objetivos. Conclusión, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa número 1 de morbilidad. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente a que, a pesar de darle las estatinas máximas toleradas, no llega a lo que recomiendan? Lo primero que tenemos es la combinación estatina y ezetimibe, que como pueden ver, yo la represento por el dios del teatro, el dios Jano, porque la estatina va a inhibir la síntesis de colesterol endógeno,
mientras el ezetimibe va a inhibir la absorción del colesterol exógeno y el punto final es que con 2 concentraciones menores obtenemos un efecto biológico mucho mayor y con tanto disminuimos los efectos indeseables. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que sí, que a nivel sistémico el Improve nos dijo que baja mucho más los niveles de colesterol sistémico y que también disminuye los eventos cardiovasculares. Pero vean ustedes que la diferencia era muy poca y mucha gente se cuestionaba si realmente valía la pena hacer el incremento de gasto con esta mejora. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la joya de la corona. Como pueden ver, me he saltado los CETPs porque estamos de acuerdo que fue mucho bombo y pocas nueces, ¿no? Entonces, ¿qué es la joya de la corona? Pues son los inhibidores de la PCSK9. Todos ustedes ya lo conocen muy bien, que es una joya de la farmacología moderna, porque en 10 años pasó de ser una observación genética a que tengamos la jeringuilla en la cual se la podemos dar al paciente. Esto no había ocurrido nunca en la farmacología anterior. ¿Y cómo se descubrió? Se descubrió porque en aquellas familias que tenían una mutación con un incremento de la actividad del PCSK9, tenía unos niveles elevados de LDL y una aterosclerosis acelerada, mientras que los que tienen el polimorfismo de una pérdida de actividad tenían LDLs muy bajas y no tenían enfermedad cardiovascular. Por tanto, se dijo, si la naturaleza nos dice esto, ¿por qué no desarrollamos una técnica capaz de inhibir esta proteína? Y la técnica fue utilizar un anticuerpo monoclonal. Se hicieron 3, 2 de ellos son humanos, alirocumab y evolocumab, y el bococizumab se suspendió porque era humanizado, no era totalmente humano y por tanto tenía un poco de efecto inmunotolerante y por tanto era menos efectivo. ¿Cómo funcionan los inhibidores? No incrementan los receptores, incrementan la vida o la actividad del receptor de las LDL. Vean ustedes lo que ocurre en condiciones normales. Este es el hígado, aquí tenemos el scavenger receptor, viene la LDL, que es reconocida por el scavenger receptor, pero el scavenger también reconoce a la PCSK9. Entonces, lo que hace este receptor, internaliza la PCSK9 y la LDL hasta que llega a los lisosomas, donde metaboliza la LDL y el receptor LDL. ¿Qué ocurre si interferimos con este sistema? Si le damos un anticuerpo, vean ustedes que el anticuerpo tiene una mayor afinidad por el PCSK9, entonces forma este complejo alostérico que es mucho más grande, por tanto no es capaz de interferir con el receptor de la LDL, el receptor scavenger reconoce la LDL sola, la mete en el lisosoma, metabolizamos la LDL y vean ustedes cómo el receptor LDL vuelve a la superficie. Entonces la diferencia es que si no damos el anticuerpo, el receptor da una vuelta y se metaboliza, mientras que si le damos el anticuerpo se estima que la vida media de un receptor scavenger es 50 vueltas, lo cual quiere decir que incrementamos 50 veces la capacidad del clearance. Conclusión, vean ustedes que disminuimos en gran manera los niveles de LDL sistémicos. Bien, ¿qué efecto tiene este? Vean, aquí les presento los resultados tanto del evolocumab como el alirocumab y vean ustedes que en las poblaciones, bien sea hipercolesterolémico familiar, homocigótico, heterocigótico, intolerante, todos tienen como una media, podríamos decir, que disminuyen entre un 50 a un 60% los niveles de LDL colesterol circulantes. Pero a mí me gusta, como ha dicho Félix, me gusta hablar de objetivos siempre. Y vean ustedes que yo lo presento de otra manera, que en un estudio los que recibieron el anticuerpo vean que aproximadamente el 80% conseguíamos los objetivos recomendados frente al 9% en el grupo control. ¿Qué ocurre a nivel de eventos? De nuevo vean ustedes que las dos drogas son más o menos similares. Digo más o menos porque disminuyen los eventos. El problema que hay es que me van a decir que una de ellas disminuye mortalidad y el otro no. Sí, tengan en cuenta que los pacientes eran diferentes y en la duración es totalmente diferente. En uno fue de 2 años y medio y en el otro fue de 5 años. Y lo que ocurre que un efecto beneficioso, las curvas continúan separándose en función del tiempo. Otro problema importante que no hemos hablado, pero cuando hablamos del paciente con LDL bajas, no te pregunté
si tenía triglicéridos o si tenía LP-Lireley altas, que esta es otra cosa que nos hemos olvidado y no lo hemos hablado aquí, pero sería el invitado de piedra. Y estos anticuerpos no únicamente bajan las LDL, sino, señores, que son de las pocas cosas que son capaces de bajar también los triglicéridos, vean, casi un 15%, e incluso la lipoproteína A. Por tanto, ¿qué es lo que han aportado estos estudios más recientes? Lo primero más importante es que aquella cosa de la curva J, que cuando bajaban mucho los lípidos había incremento de cáncer de colon, no es verdad, que hemos visto que hasta unos niveles de menos de 25 son sanos. La única diferencia es que quizás en un pequeño estudio se vio una tendencia a un incremento en cataratas en el grupo que tenía menos de 25 miligramos por decilitro. Por eso normalmente en los estudios clínicos, cuando llegas a 25 o 30, disminuyen la dosis del anticuerpo. Otro punto importante cuando hablamos de la seguridad de las LDL, vean ustedes que los beneficios se mantenían en función de todo. De hecho, incrementaban contra más bajos eran. Vean ustedes que si el que tenía más de 100 tenía un riesgo de 1, vean ustedes que íbamos capaces de disminuir, de nuevo apoyando de lower the better, even lower, even better. Pero el problema de la diabetes que han comentado anteriormente, ¿en qué nos fundamentamos? Sí, lo primero fue el Júpiter, y eso llamó la atención, y había otra observación, que el homocigótico familiar no tiene diabetes. El heterocigótico tiene un poquitín de diabetes, pero mucho menos que el normal, y el normal tiene más diabetes. Al mismo tiempo vimos que una droga que se llamaba rosuvastatina, la dosis más elevada que trabaja a nivel de los receptores LDL, incrementaba un 0,1% de diabetes. Por tanto, esta intervención, que trabaja a nivel del receptor LDL, ¿qué es lo que ocurría? Y el primer estudio fue que en los ratones knockout tenían diabetes espontánea. Posteriormente, vean las fechas, 2010, 2009, se vio que había una asociación entre los niveles de glucosa y de la resistencia a la insulina con los niveles del PCSK9. Pero la naturaleza nos decía que aquellos mutantes con pérdida de función tenían niveles de LDL bajos, no tenían diabetes y no tenían enfermedad. Y se hizo este metaanálisis muy reciente, se ha publicado Henry Gisberg, y vean ustedes que el diabético se beneficia igual o mejor de la bajada de LDL de alta intensidad y que no hay un incremento de diabetes. Por tanto, posteriormente también se ha visto que en un metaanálisis del Odyssey, con 10 estudios, no hay incremento de diabetes. El otro problema se dijo, lo más importante que tiene las células que más usan colesterol son las neuronas cerebrales. ¿Qué ocurre si bajamos mucho el colesterol? Vamos a tener problemas cognitivos. La primera cosa es que nos olvidamos que tenemos una cosa que se llama la barrera hematoencefálica, que muy pocos productos pueden cruzarla. Las neuronas tienen su material de síntesis, su material de metabolización del colesterol totalmente independiente del receptor LDL. Pero de todas formas se hizo este subestudio de Ebbinghaus, donde el seguimiento, y seamos cautos, 2.000 personas por 2 años, pero no se vio ningún incremento en la pérdida de función cognitiva. De hecho, si hubo alguna diferencia fue un poco al revés, que hubo una mejora. Vamos a pasarlo. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para utilizar estas drogas? Porque son muy caras. Evidentemente, lo primero que hemos de hacer es optimizar con estatinas, porque las estatinas son seguras, se las damos al paciente la máxima dosis tolerada. Pueden pasar dos cosas, que lleguemos a 70 o que tengamos más de 70. Si tenemos 70 o menos, lo dejamos así. Si tiene más, hemos de pensar en añadirle lecetimib, que también lo tenemos muy comprobado, y pueden pasar dos cosas. Conseguimos el objetivo y entonces todos contentos, o si no, ahí es cuando hemos de empezar a pensar si añadimos, si el costo de esta droga nos va a servir. Otro punto importante, son muy caros, ¿se lo hemos de dar a todos? Cuidadito. Este es un estudio que se hizo en España y se dijo, vamos a ver el porcentaje de población con gente de mayor de 18 años que deberían recibir estos anticuerpos. Y la primera cosa, que es lo que hemos comentado esta mañana con Luis, es en función del criterio de riesgo que utilices, hay un 0,1 o un 0,7% de la población. Pero de todas formas, vean que, digamos, un 2% de la población y que incluye primordialmente a los pacientes
hipercolesterolémicos familiares y aquellos pacientes que en segunda prevención que no somos capaces de obtener los niveles. O sea, que no nos hemos de volver locos de darle esta droga a todo el mundo. Pensamientos profundos, y ya para acabar. Están aquí para quedarse. Son potentes y tienen un marcado efecto hipolipemiante. Que seguimos sin conocer el nivel óptimo de las LDL, y esto lo podemos discutir posteriormente, pero que sabemos que llegar por debajo de 50 no vamos a matar a nuestros pacientes. Que ahora tenemos resultados positivos de eventos, y ya hemos comentado lo del costo. Y que otra cosa importante, porque hoy en la comida hemos estado hablando que prevenir un infarto te cuesta 2 millones, pero tengan en cuenta, es que el seguimiento fue corto. Y vean ustedes cómo las curvas se van separando. Y como dijo Luis, trabajamos el riesgo de 10 años. Yo tengo 60, pero no me quiero morir a los 70. Yo quiero vivir más y quiero saber cuál es mi riesgo a nivel de vida. Por eso me ha gustado tanto la diapositiva de Alejandro, cuando presentas al chico joven de 30 años que tiene el mismo riesgo en los próximos 10 años que el anciano de 70 años. O sea, tú le has de decir a este chico joven, oye, mira, tienes un 10% en 10 años, pero vas a tener 20 a los 40, 30 a los 50 y 80 a los 60. O sea, que es importante la vida real. Entonces, lo que podríamos discutir, fundamentados en un análisis bayesiano, con más de casi 200.000 pacientes, la inhibición de los PCSK9 nos dan una protección adicional a las estatinas o la combinación de estatina y ezetimibe, y que quizás hemos de pensar que los estudios que se hicieron inicialmente eran, por ejemplo, el 4S fue estatina, Simba versus placebo. Hoy en día, para entrar en estos estudios, ya exigían que tuvieses unos niveles bajos de LDL, lo cual quiere decir que si comparásemos estos anticuerpos frente al placebo, como hizo la Simba, pues el resultado sería mucho mejor seguramente. Y al que no le guste esto y que sea muy caro, no se pongan nerviosos, que tenemos alternativas que parece ser que pueden ser un poquitín más baratas porque son moléculas sintéticas. Una es la fundamental anecdectina, otros son los antisense e incluso una vacuna. Yo no creo mucho en las vacunas de los lípidos, pero se está trabajando. Con ello, quiero acabar de conclusiones que todas las nuevas estrategias parecen apuntar a una mayor intensidad en la bajada de los niveles de LDL colesterol y a un inicio más temprano del control lipémico. Y no olviden que cuando estás trabajando con un paciente, le quieres prolongar la calidad de vida del paciente, no le quieres controlar el factor de riesgo independiente. Con ello, señores, muchísimas gracias por su atención.